Durante años, me han acontecido cosas terribles e inimaginables. Hasta ahora, no sé si llamar a esto una bendición o maldición. Pero a veces desearía nunca haber tenido este don, o como se le llame. He perdido mucha gente cercana a mí, personas que he querido han pagado las consecuencias de mis actos, vaya, no digo que sea mi culpa. Pero he intervenido casi directamente con todo esto. Lo cual me trae cierto grado de culpabilidad. Al principio traté de usarlo para mi beneficio, sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Pero, paremos aquí. Seguramente quieres saber de qué va todo esto, está bien, te lo diré. Corrían los años 80, yo tenía tan solo 8 años. Venía de una familia de estatus económico intermedio, asistía a la escuela pública de la ciudad, como podrían darse cuenta mis padres trataban de prepararme un futuro bueno para mí. Vivíamos en una casa algo estrecha, pero cómoda. Teníamos las cosas básicas para sobrevivir. Recuerdo una tarde de verano, yo había regresado de clases. Como siempre llegué contento hasta el pórtico de mi casa, entré, saludé a mamá y dejé mi mochila sobre la pequeña mesita que tarde tras tarde servía de recibidor para mi mochila. Eran las 2 p.m., ya era hora del almuerzo, pero papá no llegaba. A lo que mamá dijo que sería mejor que avanzáramos con el almuerzo, así que alistó la mesa para comer. Fue cuando la puerta sonó, eran los toquidos clásicos de papá. Me levanté de mi silla y fui a abrirle, fue tan grande mi sorpresa al ver a papá cargando en sus brazos una caja. Sí, papá habría adquirido nuestro primer televisor a color, al fin vería mis caricaturas y programas en color. Papá dejó aquel televisor sobre la mesa del centro de la sala y fue con nosotros para comer. Durante la comida, nos platicó sobre cómo había adquirido el televisor. Resulta que uno de sus colegas había encontrado una tienda recientemente abierta, en uno de los extremos de la ciudad. Aquella tienda expendía productos tecnológicos a muy buen precio, el único inconveniente era que no te podían entregar el recibo, ya que ellos obtenían a los productos de otra forma por así decirlo. Papá aprovechó la ocasión y decidió ir a ver de qué trataba, el lugar estaba algo apartado de las demás casas, al principio pensó que era un lugar abandonado, pero cuando entró, todo cambió de repente. Ahora estaba en una tienda exclusiva de tecnología, papá divisó en uno de los estantes, el último televisor a color que se vendía, ya que todos los demás habían sido vendidos rápidamente. Por suerte, traía el dinero consigo. Y así fue como lo adquirió. ¿No te habrás gastado mucho en eso, verdad?, preguntó mi mamá. Por supuesto que no, dijo papá terminando su última cucharada del exquisito estofado que preparó mamá. Eran de los pequeños ahorros que había hecho para algo especial, agregó rápidamente. Bueno, será mejor instalar el televisor. Hoy transmiten una nueva serie en la televisión, y me gustaría estrenarla con la nueva televisión, dijo levantándose lentamente de su silla. Pasamos toda la tarde armando el televisor, traía muchos cables en aquel entonces. Terminamos de instalar dicho artefacto y lo encendimos, por suerte nos había tocado uno bueno, ya que no presentaba ninguna falla. Papá había pedido permiso el resto del día para pasarla con nosotros en casa, todos viendo el nuevo show que se estrenaba a full color. Esa fue la primera noche en que tuve esa pesadilla. Soñé que me encontraba en una casa extraña, al principio pensé que era la mía, pero no. Eran otras personas las que habitaban la casa, los veía dormir desde el aire que ya hacía sobre sus cabezas acostadas sobre la almohada. De pronto algo emergía de sus pensamientos, algún ser que al principio era conformado por humo gris. Luego se materializaba en una monstruosidad espantosa, algún ser de otro mundo. Varios brazos emergían de su espalda, no tenía ojos y su boca la tenía cosida. Tomaba a los durmientes y los destrozaba con gran facilidad, llenando el lugar de pura sangre. Era entonces, cuando aquel ser parecía darse cuenta de mi presencia o lo que fuese, y se quedaba fijándome con esos ojos negros llenos de dolor y odio. ¡No! Era siempre después de ese grito en que me levantaba, lleno de sudor por todo el cuerpo, con algo de fiebre encima. Luego de ello no podía conciliar el sueño nuevamente, pero tan solo era el inicio de todo. Pasaron varias semanas en lo mismo, llegaba de la escuela, almorzaba con papá y mamá, hacía mis deberes y luego veía un poco de televisión. Todo iba bien hasta que llegaba la hora de dormir, por alguna razón no podía soñar nada más que eso.
Las mismas escenas, las personas durmiendo, el ser que aparece y los asesina. Todo siempre cronometrado cada vez. Hasta que un día noté algo distinto, las personas cambiaban, y la casa también. No eran las mismas, siempre rotaban, algo extraño. Esa noche, aquel ser me vio de otra forma, algo más intimidante que de costumbre, yo incluso gritaba menos después de eso. Pero aquel día, no lo hice. Algo automáticamente me sacó de esa pesadilla y me trajo al mundo real. Recuerdo un día, tenía deberes con algunos amigos, se había hecho tarde en casa de mi mejor amigo Víctor. Y había telefoneado a mamá por el antiguo teléfono con marcador circular, avisando que me quedaría a dormir allí. Mamá accedió y me quedé contento. No quería ver televisión en su casa, pero no me quedaba de otra. Al igual que en mi casa, vimos los mismos programas y luego nos fuimos a dormir. Sin embargo, algo extraño ocurrió esa noche, mejor dicho no ocurrió. Aquella pesadilla no había vuelto, había soñado con el día perfecto junto a mis padres y amigos. Por primera vez tuve un sueño normal desde meses. Me levanté como a las 7 de la mañana, Víctor se acababa de levantar también. «Oye, ¿dormiste bien?», preguntó Víctor. Como nunca antes dije emitiendo un bostezo increíblemente delicioso. Cuando regresé a casa, pasé por la sala principal. Allí estaba aquel televisor que había traído papá, y que por alguna extraña razón me comenzaba a incomodar cada vez que lo miraba de lejos. Llegué a la cocina, mamá estaba preparando el desayuno, ya que según me dijo, se había quedado dormida, y que papá ya se había ido al trabajo. Como era sábado por la mañana, tenía todo el día para hacer mis deberes y jugar en el patio. No quería ver el televisor, me sentía incómodo haciéndolo. Incluso había llegado a pensar de qué era el origen de todo esto. Pasaron los días, yo evitaba a toda costa sentarme al lado de papá y mamá a ver la televisión, siempre ponía alguna excusa para no hacerlo. Cada día que no miraba la televisión en casa, dormía como un rey. Aquella pesadilla no volvería si no miraba la televisión. Hasta que un día todo cambió de repente, los hermanos de papá habían venido de visita y se quedarían toda la tarde. Tenían un hijo casi de mi misma edad, no lo conocía muy bien, ya que raramente nos visitaban. Mis tíos y mis padres se pusieron a conversar en la cocina, comiendo y riendo. Me habían dejado encargado a mi primo, él deseaba tanto ver la televisión. Yo me negaba rotundamente, diciéndole que mejor sería jugar en el patio, pero él insistía. Hasta que por fin cedí. La encendí, y vimos el programa infantil que se transmitía a esa hora. Como ya esperaba yo, esa noche la pesadilla volvió. Sin embargo, aquella criatura inició su aparición. La notaba furiosa, destrozó más rápido de lo común a los durmientes, todo lo hacía viendo a dónde yo estaba. Eso ya sabía de mi presencia, fue cuando vi su boca cosida. Una gran sonrisa se pudo ver de aquella cosa, abría su boca, estirando sus hilos que la mantenían cerrada, dejando brotar un líquido negro que emergían de las heridas causadas por la apertura de su boca cosida. En ese momento di un brinco de mi cama, había despertado. Aún eran las 3:30 de la madrugada, no podía seguir así. Era hora de hacer algo, pero ¿qué cosa? Solo me quedaba deshacerme del televisor, debía destruirlo. Sabía que aquello causaba estos sueños, por alguna razón mantenían una relación con todo esto. No podía aguantar más tiempo así. Abrí lentamente la puerta de mi habitación. Mi habitación estaba en el segundo piso junto a la de mis padres. El suelo era de madera, así que cada paso que daría, provocaría un chillido en la madera. Sería muy ruidoso, decidí quedarme las medias para reducir el ruido. Estaba decidido a terminar con todo esto. Incluso ya había pensado en dónde tiraría la televisión, hasta una coartada. Un supuesto ladrón sería el culpable de la desaparición de la televisión. Bajé las escaleras lentamente, había un silencio sepulcral, todo estaba quieto en medio de tanta oscuridad. El único ruido era el tic-tac del reloj de pared. Llegué hasta la sala principal, ahí estaba. Ese condenado televisor, que desde que apareció me ha traído muchos problemas a la hora de dormir. Me acerqué lentamente, de inmediato sentí algo sujetarme del hombro. Di la vuelta bruscamente, no era nadie, solo un reflejo de mi cuerpo. Esto estaba tomando un rumbo cada vez más oscuro, seguía acercándome hacia donde la televisión. Desconecté rápidamente el enchufe y los cables, era pequeña aquel entonces, pero muy pesada.
Lo primero que hice fue tratar de levantarla, no tuve mucho éxito con ello. Era demasiado pesada, a lo mucho logré moverla de su lugar un poco. Decidí ir a traer un carrito que utilizábamos para levantar los tachos de basura de la casa, pero primero debía llevar el televisor hasta el sofá. Gracias a un sobreesfuerzo para mi edad, logré llevarla hasta ahí. Finalmente solté el televisor en el sofá, este rebotó un tanto y se quedó quieto. Encendí la lamparita que ya hacía en medio de la sala, fue en ese momento cuando noté algo extraño debajo del televisor. Había algo más que circuitos y plástico. Debajo se encontraba una abertura pequeña, algo inusual para aquellos modelos, tenía una pequeña brecha para sacarle la tapita. Logré abrirla, pero me sorprendió mucho lo que encontré adentro. Era un objeto extraño, dentro del televisor. Lo saqué con cuidado, se trataba de pata de conejo disecada, con un collar amarrado a él. ¿Sería esto la causa de todos estos acontecimientos? Oí unos ruidos provenientes de arriba, mis padres habían despertado. Rápidamente hice otro esfuerzo y devolví el televisor a su lugar. Metí la pata de conejo y el collar debajo del sofá, y fui corriendo hasta las escaleras. Ahí estaba mamá en pijamas, terminando de bajar por ahí. ¿Qué haces, hijo?, preguntó emitiendo un leve bostezo. Bajé por un vaso de agua, mamá, no podía dormir bien, dije con tono de seguridad. Ven a dormir, hijo, te vas a resfriar, dijo tomándome del hombro y llevándome hasta mi habitación. Durante el resto de la noche tuve pesadillas distintas, pero no tanto como aquella en particular. Al día siguiente, bajé a desayunar como de costumbre. Luego fui a ver si nadie había descubierto aquella alhaja tan extraña. Por suerte no, aún seguía debajo. La guardé en mi bolsillo y continué con mi rutina diaria. Llegada la hora de dormir, debía de evitar a toda costa ver la televisión. Así que me acosté temprano, puse la alhaja en mi mesita de noche y me acosté a dormir. A continuación te describiré exactamente lo que soñé aquella noche. Me encontraba nuevamente en una casa desconocida, pero esta vez, veía todo en color gris a pesar de todo. Y de nuevo, veía dormir a las personas en sus camas, luego aparecía la criatura. Ya incluso me había acostumbrado a verla todas las noches, solo que en esta ocasión se percató de mi presencia casi al instante luego de aparecer. Su gesto era de miedo y angustia, por primera vez pude moverme de mi lugar. Al parecer formaba parte de la realidad del sueño, ¿cómo era eso posible? No lo sé. Decidí enfrentar a aquel extraño ser. Aquello parecía tenerme miedo, se alejó un poco de mí. Las personas que dormían estaban totalmente ausentes de aquel escenario, solo éramos la criatura y yo. Ellos solo eran agregados inanimados. De pronto la cólera me invadió, pensé en exterminar a aquel extraño ser, tantas noches que no había podido dormir por su culpa. Después de todo, tan solo era un sueño. Me acerqué rápidamente hacia él, yo había perdido totalmente el miedo por alguna razón, y lo enfrenté. Aquello no se defendió, tenía tanto odio hacia aquella cosa, que a pesar de ser más grande que yo sucumbía ante mis golpes. Golpeaba con toda la fuerza que mis cortos años me permitían, aquello parecía lastimarse con poco. La cosa comenzó a gritar de dolor, yo no paraba aunque quisiera, algo más dominaba mis actos. Finalmente, le di el último golpe. Aquello murió de forma horrenda, un suspiro detrás mío me sacó del trance. Era el durmiente sobre la cama, un hombre de 30 años por lo menos, sudaba mucho y su respiración era agitada. No sé si habrá tenido algo que ver con esto, la cosa yacía tirada en el suelo, en medio de un charco de sangre negra. Vi mis manos, y también estaban manchadas con ese líquido oscuro. Sonará extraño, pero me sentía mucho más fuerte en aquel entonces, sentía que podía hacerlo todo. Decidí ir a investigar quién estaba en la cama durmiendo, efectivamente se trataba de un tipo de 30 años, respiraba agitadamente. Traté de despertarlo, pero nada ocurría, era como si aquel sujeto estuviese en coma o mucho peor, muerto. Era algo extraño. Por un momento, se me pasó por la mente hacerle lo mismo a aquel sujeto. Pero en ese instante, algo en mi bolsillo se calentó a mucha temperatura. Saqué lo que había, resulta que era la pata de conejo y el collar que había encontrado en aquella televisión. Pero, entonces, ¿quién era aquella criatura que veía siempre y que ahora está muerta? Fue en ese momento, donde aquel hombre que dormía, abrió los ojos lentamente.
Todo el lugar donde me encontraba se comenzaba a desvanecer, era como si ese no fuera mi sueño. Al terminar de desvanecerse todo, desperté. Todo había sido un sueño, pero no estoy seguro de si fue el mío. Todo el día la pasé examinando aquel objeto, ¿sería esta la causa de aquel sueño? No lo sé. Fue en aquella tarde cuando se me ocurrió separar el collar de la pata de conejo. Aquel instante, todo se desvaneció como aquel sueño. Pero no se trataba de un sueño. Era una alucinación o algo por el estilo. Vi a todos lados, el cielo había perdido su color, aún me encontraba en el patio de mi casa. Solo había soledad, ninguna persona en aquel lugar, entonces algo apareció. Una entidad fuera de este mundo. Algún espíritu, o quizás algún demonio, se paró frente a mí. Traía un libro en el brazo derecho, una capucha que cubría todo su rostro, vi en sus manos que tenía garras y patas de algún animal extraño. Caminó lentamente hasta estar a 1 metro de mí, entonces pude oírlo. Tenía una voz bastante grave, dijo lo siguiente. «Así que tú eres quien mató a mi mascota, chico». «¿Quién eres tú?», dije retrocediendo un paso. «¿Nunca has oído hablar del guardián de los sueños?», dijo de forma tajante. «No, no creo haber oído nunca nada igual», contesté al instante. «Yo soy aquel guardián de los sueños, mi trabajo es decidir si cada persona tendrá un sueño o pesadilla. Yo los protejo de aquellos que buscan hacerles daño en sus sueños, es decir, de los onironautas asesinos. Ese es mi trabajo, pero todo trabajo tiene su lado oscuro. Mira, hay una brecha entre la vida y la muerte, en aquella brecha el ser humano pierde todo tipo de conocimiento, sin embargo. No los pierde totalmente, la capacidad de soñar aún queda dentro de sus mentes. Y pues, alguien necesita quitarles esa capacidad, ese era el trabajo de mi mascota, a lo que tú mataste. Él entraba en el último sueño de las personas, antes de morir y les quitaba toda la capacidad de soñar, y sellaba cualquier tipo de entrada al mundo onírico. Luego de esto podía morir en paz. Pero si yo lo vi asesinando a esas personas, dije casi gritándole. Aquel ser nuevamente se acercó a mí. Y me dijo. Las personas que viste dormir, solo eran representaciones de todos sus sueños, ya sea realizados o no realizados. Estos eran destruidos por mi mascota, así evitaban que los onironautas asesinos se apoderen de su capacidad para soñar. Es así como protegía a los vivos. Pero ahora, gracias a tu imprudencia, no hay nadie quien haga el trabajo. Por eso he vendido, tú harás ese trabajo. Esa será tu misión, es un precio justo por matar a mi mascota. Yo no haré nada, dije dándome la vuelta. ¿Crees que tienes elección, muchacho?, dijo aquel ser, apareciendo justo enfrente mío. Esto no es una petición, harás lo que te diga o toda tu familia morirá. ¿Crees que puedes matar al que hacía el trabajo sucio, e irte así nada más? Los actos tienen consecuencias, muchacho. Puedo darte respuestas, solo tienes que hacer lo que yo te diga. Me había puesto entre la espada y la pared. No tenía otra alternativa, además necesitaba algunas respuestas. ¿Qué es esto?, pregunté levantando la pata de conejo y el collar. Eso es la llave para acceder al mundo onírico, pero en la forma que solo llegues a solo hasta moribundos, a los que morirán por muerte súbita. Por alguna razón, esa llave desapareció hace mucho, un grupo de onironautas trató de quitármela y lo logró. ¿Y si te preguntas cómo llegó hasta aquel aparato? Es simple, eso es porque alguien la puso ahí. Y no preguntes por qué, es una larga historia. Ahora deberás de ir a por tu primer paciente, descuida, tu familia no sabrá que estás ausente. Habrá una copia tuya supliéndote, ahora ve. Terminó de decir esto y desapareció, yo continuaba en el mismo lugar. Todo alrededor seguía de manera extraña, era como si estuviese en otra dimensión. ¿Era acaso que había entrado a otro mundo igual? Volví a ver personas en las calles, en todas partes. Entré a mi casa, ahí estaba yo, es decir, mi otro yo. Haciendo los deberes, mi madre haciendo la cena, y papá llegando del trabajo. Quise gritar para llamar su atención, pero no me salía la voz. Era como si no me vieran, de pronto algo comenzó a jalarme. Hasta otra parte de la ciudad, fue como una transportación instantánea. Ahora estaba en un hospital, un cuarto, una cama, un paciente. Mi primera víctima, ya hacía en sus últimas horas de vida. Lo veía dormir plácidamente, inconsciente de su futuro. Ahí estaban sus sueños, manifestados en él mismo. Ahora yo debía destruirlo.
Pero como, lo único que se me ocurre es destrozarlo como lo hacía aquella cosa. No puedo. Es muy difícil. Pero no tengo alternativa, sujeté al tipo del cuello. Era un anciano, era frágil. Solo debía romperle el cuello, arrancarle los brazos y terminar de destruirlo. No me fue para nada agradable hacerlo. Sin embargo, por obra de ese sujeto, ahora tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Ya terminada la tarea macabra, algo nuevamente me arrastró hasta mi casa, solo que en esta ocasión las cosas habían vuelto a la normalidad. Era yo, mi reemplazo se encontraba cenando con papá y mamá, de inmediato tomé el control de su cuerpo y volví a ser yo mismo. Ahora había vuelto a la realidad, no obstante una voz retumbó sobre mi cabeza. Cada vez que te necesite vendrás a mí, dijo aquella voz, que supuse era de aquel sujeto. Y desde ese entonces me convertí en su esclavo. A cualquier hora que me necesitase, yo acudía a él. Siempre me encomendaba personas a punto de morir, o con el destino marcado para morir dentro de poco. Pero a comparación de lo anterior vivido, al menos podía dormir bien. Sonará extraño, pero no tenía ningún sueño, todo era en blanco hasta el día siguiente. Sentía que había sido expulsado del mundo onírico, no había ningún acceso más que a esa extraña dimensión, donde van a parar los sueños de las personas, esos sueños condenados a la extinción. Fueron varios años, los que estuve así, incluso ya me había acostumbrado a hacer ese trabajo. Aquel guardián de los sueños, logró confiar en mí. Ya incluso me permitía hacer de vez en cuando sus labores, es decir, proteger a las personas durante sus sueños, todo debía ser perfecto para ellos, incluso tratándose de una pesadilla. Me sentía extraño protegiendo a aquellas personas, había pasado tanto tiempo destruyendo sus sueños, que casi no me cabía la idea de que yo pudiera hacerle algo de bien. Y bueno, ahora me toca contarte la peor parte de todas, la parte por la que quisiera nunca haber existido, la que terminó por destruir a mi familia, y a mí por dentro. Llegó un día, en ese entonces 16 años, era un día normal, como otros, hacía mis labores en el mundo terrenal y también en el onírico. El guardián me encomendó la misión de ir a por 3 jóvenes de mi misma edad, ya hacían durmiendo en un campamento. Él tendría que ocuparse de supervisar el sueño de otras personas, a diferencia de las veces anteriores esta vez me tocó proteger sus sueños. Así que acudí de inmediato, era un conjunto de árboles bastante espesos, rodeadas con hojas secas y sonidos de aves silbando. Ahí, en medio de un claro estaban los 3 muchachos, todos durmiendo. A esa hora de la noche, incluso la pequeña fogata que ya hacia un lado se había extinguido. Ahí, contemplé a los 3 chicos, se trataba de 2 hombres y una mujer, todos de mi misma edad. Hacían sobre el suelo, mientras yo observaba una pequeña esfera vacía que emergía lentamente de sus cabezas, ya estaban preparados para soñar. Era mi turno, para decidir su sueño o pesadilla, previamente había analizado todo su ser, sus problemas y pensamientos. Entonces al primer muchacho, le di un sueño leve pero fantasioso. Al segundo chico le encontré algunos problemas en sus casas, este soñaría con perderse en el bosque, pero luego encontrar a su familia y despertar. La entrada a cada sueño respectivo fue sellada, nadie podría hacerles daño. Fue en ese momento, cuando me tocó darle el sueño a la chica. Se veía tan hermosa y deslumbrante, nunca había visto a nadie que se le compare. Quise acariciar su pelo, pero yo estaba en otra dimensión, tan solo lo atravesaba. Habían pasado varios años desde mi último sueño, deseaba tanto volver a soñar. Anhelaba profundamente volver a ese mundo donde nuestros pensamientos cobran sentido, donde todo se plasma con lo más cercano a la realidad. Donde podemos ser quien sea y hacer lo que queramos, incluso cosas imposibles de hacer en este mundo real. Puse mi mano lentamente sobre la esfera que iba a contener su sueño, le di un hermoso sueño lúcido. La esfera se llenó con las imágenes del sueño, en ese instante un impulso malévolo me dominó. Así que arranqué de un tajo la esfera que hacía sobre la cabeza de la chica, había logrado arrancarle el sueño. Tomé la esfera y la destruí en el suelo, las imágenes de lo que sería su sueño, brotaron en forma de vapor. Las inhalé de inmediato, y caí profundamente dormido dentro de esa dimensión. No podría describir lo satisfactorio que se sintió, el poder soñar después de tanto tiempo. Y sobre todo con los sueños de alguien más, tomando completamente su rol. Solo duró 1 hora pero fue lo suficiente para mí.
Desperté, aún continuaba en la dimensión de los sueños muertos, ahí estaban los tres jóvenes aún durmiendo. Ambos hombres se despertaron, miraron a todos lados y uno de ellos fue a despertar a la chica que no lo hacía. La agitó y la agitó, pero nada. Tal y parece que no despertaría jamás, pero lo extraño era que aún continuaba respirando. Así que llegué a una conclusión, había caído en coma. Y yo había sido el responsable de ello. Dejé a los chicos desesperados y llorando sobre el cuerpo vegetal de su compañera, y volví hasta donde habitaba el guardián. Su hogar era la misma dimensión, solo que en las profundidades de la tierra. Al llegar, me presenté como de costumbre y avisé al guardián lo que había ocurrido. Solo que el culpable no sería yo, le había echado toda la culpa a unos supuestos onironautas. El guardián enfureció y me ordenó tener más cuidado con ellos, que son despiadados y son muchos. Agaché la cabeza y sonreí sin que él me viera, celebrando la efectividad de mi engaño. Regresé a mi casa luego de esto, había logrado mantener mi vida algo. No estudiaba más, ahora trabajaba en un lugar que no me enorgullecía decir a mis padres, sin embargo ellos creían que hacía cosas buenas. Pero ahora tenía algunos deseos malignos, aquella sensación de quitarle el sueño a alguien era inigualable. Debía hacerlo más seguido, todas las ocasiones en que el guardián me ordenaba cuidar a ciertas personas, aprovechaba y les quitaba sus sueños, algunas veces no me alcanzaba el tiempo. Así que me guardaba las esferas de sueño muy celosamente. Y cada vez que el guardián preguntaba qué había pasado con ellos, les echaba la culpa a los onironautas. Ellos serían mi coartada perfecta, todo sería perfecto. Por años, mantuve mi mentira con éxito, todo sería perfecto. Había encontrado una manera de soñar, no me importaba el costo de ello. Los culpables siempre serían los onironautas, y yo saldría librado. Pero no siempre se puede vivir de la mentira, siempre llega un momento donde se debe rendir cuentas. Fue aquella mañana de verano, el guardián no me había llamado esa noche. Había utilizado una o dos esferas de sueño para conciliar un fantástico sueño. Cuando desperté, encontré sobre la mesita de noche aquella pata de conejo y el collar, los que iniciaron todo esto. El guardián me había ordenado ocultarlos en un artefacto valioso hace varios años, y desde entonces no supe nada de eso. Al costado había una nota, era la letra de mi mamá. Si mi mamá, decía. Por años, te has valido de nosotros para encubrir tus engaños, ahora sabemos quién eres. Tenemos cuentas pendientes contigo, prepárate. Era todo lo que decía el mensaje. Bajé las escaleras a toda prisa, a preguntarle a mamá qué le sucedía. Allí estaba, cocinando el desayuno, me vio y sonrió. Hijo, ¿qué es lo que pasa? Dentro de poco estará listo el desayuno, vístete rápido. Mamá, ¿te encuentras bien? Pregunté algo incómodo. Nuevamente ella me vio y dijo, estoy un poco cansada, es todo. Ayer tuve un sueño muy extraño, no pude dormir bien. Eso es todo, dijo haciéndome señas para ir a cambiarme. Me di la vuelta y volví a mi habitación, repleto de dudas. ¿Sería acaso que alguien ha descubierto mi mentira? O tal vez el guardián, no puede ser. Fui muy cuidadoso escondiendo todas las pruebas, además él confía mucho en mí. Y otra cosa más, ¿cómo era que la pata de conejo y el collar habían vuelto a mí? Tenía tantas preguntas por hacer, pero debía esperar a que el guardián me llamase, era única forma de llegar hasta su hogar. Aquel día estuve impaciente, no hice ninguno de mis deberes, ni siquiera fui a la fábrica clandestina de crack donde trabajaba. Esperé a la noche, tal vez ahí sería cuando me llame. Al final, sucedió. Todos en mi casa dormían, menos yo, entonces oí la voz del guardián de los sueños. Tengo trabajo para ti, chico, dijo, llevándome hasta su hogar en la dimensión de los sueños. Como de costumbre, me incliné a él y lo saludé. Me dio la tarea de destruir el sueño de un tipo que se desangraba en medio de una balacera. Accedí como de costumbre y llegué hasta el lugar, casi de inmediato. Era una calle de alguna ciudad del mundo, varios policías corriendo, y sujetos armados disparando. Era una guerra de pandilleros o traficantes de droga de algún tipo. En las calles abundaban los automóviles en llamas, patrullas destruidas. Policías muertos y algunos mafiosos, de entre tantos muertos, había un sujeto. Era un hombre de traje gris, ya hacía con múltiples heridas de bala en el pecho.
Solo era cuestión de minutos antes de que muriera, había quedado inconsciente gracias al shock de los disparos, así que era mi oportunidad para destruir la representación de sus sueños. Cuando tomé el cuello del sujeto, este despertó de golpe. Me vio fijamente y sonrió. Pero qué demonios, no era un agonizante. Era alguien tendiéndome una trampa. No pienso caer aquí, regresé de inmediato al hogar del guardián. Le dije que no había tenido éxito recuperando el sueño del tipo, porque no lo había encontrado. El guardián me cuestionó sobre lo que debía hacer bien y me dijo que me llamaría mañana. Así que regresé a la normalidad, a mi realidad. Pero algo sucedió cuando llegué a mi casa. Escuché unos gritos espeluznantes, algo estaba ocurriendo, abrí la puerta de mi habitación y salí al pasillo. Un rastro de sangre se hallaba en el piso, varios huesos de alguien estaban regados. Habían sido perfectamente arrancados de quien fuese, que parecían ser de algún muerto fresco. Al inicio de las escaleras, habían trozos de órganos por todos lados, y una línea de intestinos bajaban por las escaleras hasta llegar a la primera planta. Oí nuevamente el grito, era mi madre. Gritaba tan fuerte, que estremecida toda mi cabeza. Bajé corriendo las escaleras, saltando todos los desechos humanos que había. Llegué hasta la cocina, ahí estaba mi madre. Estaba de espaldas a mí, sostenía la cabeza de mi padre, y escribía con la sangre que brotaba de su cuello recién cercenado, un mensaje en la pared. Decía, cuida tu espalda, estamos detrás de ti. En ese instante, mi madre cayó al suelo. Cuando me acerqué a verla, me asustó lo que vi. Ella no tenía ojos, habían sido arrancados con una gran brutalidad. Tras de mí oí varias voces mencionando mi nombre. Me di la vuelta, y eran varios hombres. Todos con ropas elegantes, algunos con trajes extraños y ropas que nunca había visto. Uno de ellos se acercó a mí y me dijo: ¿pensabas que tu mentira duraría para siempre? Nosotros somos los onironautas, lástima para ti, no somos de los buenos. Pero hemos oído de que una sanguijuela como tú ha estado culpándonos de actos que no acostumbramos a hacer. Y lo peor de todo, ante el guardián de los sueños, gracias a ti. El control en el mundo onírico es más que nunca, y casi no tenemos libertad para hacer lo que queramos con las personas comunes. Por eso, vas a pagarlo. ¿Viste lo que le hicimos a tu familia? Imagínate qué cosas te podemos hacer. No, no, dije retrocediendo. No, ustedes son quienes van a lamentar haber hecho esto. Tomé un cuchillo que se encontraba en el piso, y traté de defenderme, eran muchos. Logré esquivarlos, pero alguno que otro logró darme un golpe. Me zafé como pude y salí por la puerta que daba hacia el patio trasero. Corrí como pude, detrás mío estaban todos esos sujetos. Mientras no me encontraría en el mundo real, ellos no tendrían ningún poder sobre mí. Atravesé varias vallas, saltando a toda prisa. Corría lo más que podía, detrás estaban casi rozándome. Llegué hasta un puente cercano, y estaba decidido a saltar. El tránsito abajo era de buses pesados y camiones, la mayoría transportaba arena y bloques de concreto. Salté de inmediato, y un camión de basura me recibió, no importaba. Ya estaba lejos de ellos. Solo pude notar, en la oscuridad, cómo regresaban por donde habían venido, pero lo más calmado posible. Creí estar a salvo, cuando el guardián me invocó y me llevó hasta su hogar. Diablos, ¿ahora qué? Llegué e hice lo de siempre, pero luego le conté lo sucedido. Le dije que los onironautas quieren asesinarme porque conozco mucho de sus secretos. El guardián pareció creerme, sin embargo esta vez no decidió enviarme a hacer algún trabajo. Me dijo que necesitaba mostrarme algo, entonces me llevó hasta otra dimensión de los sueños. Era un lugar totalmente imposible de imaginar, una ciudad extraña totalmente. Entonces un grupo de muchachos y hombres se acercaron a donde nosotros, el guardián de los sueños me dijo: este es el mundo onírico, aquí mayormente viene a descansar los onironautas. Hay muchos de ellos por aquí, otros están creando su propio sueño. Pero están los que te dije, son malvados y embusteros. Ellos no son bienvenidos aquí, por eso están desterrados. ¿Entonces no todos son malvados? Pregunté sorprendido. No, contestó. Siempre hay buenos y malos. En ese momento, aquel grupo que me había acorralado en casa, había llegado. El guardián se puso en la defensiva de todos ellos apuntaban hacia mí.
Uno de ellos gritó, es él. Él es quien nos ha estado culpando de todo lo que él ha hecho, él es quien se ha robado los sueños de esos pobres diablos, no nosotros. El guardián pareció confundido, me vio y bajó un poco la cabeza. Luego se volteó y abrió una puerta, por la cual expulsó a los onironautas malvados. Estos se fueron, maldiciendo y maldiciéndome a mí. Todos en ese lugar parecían haberse estremecido con lo acontecido. El guardián volteó a verme, y por primera vez se quitó la capucha. Era un yo mucho mayor, o eso parecía. Parecía decepcionado, y era la primera vez que lo veía a la cara. Lo siento, pero tú no sirves para esto. Me has traicionado, ahora todo tiene sentido, mis sospechas se confirman. Tú nunca podrás ser un protector, solo eres un ser egoísta y caprichoso. Pero yo no quería hacerlo, dije tratando de defenderme. Silencio, exclamó rápidamente, cortando toda intención por parte mía de hablar. Solo te queda un lugar al cual ir, al cual van todos los que se han perdido. Un agujero hacia algún lugar oscuro se abrió tras de mí. Por más que quisiese, no podía zafarme, aquello me tragaba vivo. No, no. Todo de pronto se oscurecía, y una extraña calma volvía. Es este lugar, la que llamo la zona fantasma. Un lugar de soledad eterna, soy el único ser que reina aquí. Solo yo, divago por este mundo oscuro sin ningún rumbo, sin ninguna otra cosa más que oscuridad. Tan solo hay eso, oscuridad, oscuridad eterna. Durante muchos años, he permanecido aquí. Puedo ver algo, un punto luminoso. Algo que me está llamando, oigo la voz del guardián, diciendo. Esta es tu última oportunidad de reivindicarte. Y después solo oigo la misma palabra una y otra vez en mi cabeza. Reencarnación. Reencarnación. Reencarnación.